Y esta mañana extraordinaria ya tenemos la presencia del cantante JP Carrasco, quien viene a presentarnos un segundo más, el segundo sencillo. ¿Cómo estás? Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. No, muchísimas gracias a ti por recibirme, por tenerme aquí en tu programa. ¿Qué es un segundo más? Pues un segundo más es mi segundo sencillo, es el nombre de mi segundo sencillo, de mi bebé, ¿no? Está padrísimo el recibimiento que ha tenido con la gente. Está ya en todas las plataformas digitales, desde iTunes, Spotify, en todos lados, para que la puedan descargar y todo. Y pues ha tenido un recibimiento padrísimo con la gente, que también estoy muy agradecido con todos ustedes por eso. Háblanos, ¿de qué habla este tema? Un segundo más. Pues habla más que nada de ese momento que estás como en la fiesta con la chava y por el simple hecho de estar con ella tu noche se vuelve 1000 veces mejor. Claro que un segundo más pues es un segundo más de hacer lo que te gusta, un segundo más de estar con la persona que quieres, un segundo más de poder disfrutar de la vida, ¿no? ¿Cuál es la propuesta musical y el género? Es pop, mi género es pop, se va manejando como un toque electro, todo esto up tempo, es el caso de un segundo más. Claro que dentro del disco, que voy a sacar mi disco este 27 de octubre, se va a llamar así JP Carrasco, por ser mi álbum debut. Y este 27 de octubre va a salir, que es el día de mi cumpleaños, así que también es como un regalo de mí, para mí va a estar padrísimo. Va a tener 10 temas, de los cuales son 2 en inglés. Está un segundo más, esta Chica Fiel, que fue el primer sencillo. Y también vienen muchos otros temas, como es el caso de Necio, la balada del disco, que es un tema compuesto por Raúl Ornelas, así que también es un honor para mí también tener compositores de ese calibre en mi disco, pues es padrísimo. ¿Cuánto tiempo te metiste al estudio para finalmente grabar pues este disco completo que va a salir el 27 y cuáles hasta ahorita crees que hayan sido los resultados? Pues han sido varias sesiones de grabación, entre ellas pues empecé grabando primero 3 canciones, luego otras 3, luego así como que poco a poco. Y pues la verdad es que el resultado se me hace que ha sido muy bueno. Me gustó mucho como todo el trabajo. Se grabaron en 2 partes. Una parte de la producción se hizo con Héctor Egrenchi en Los Ángeles, que es un productor de Reik, Alejandra Guzmán, entre muchos otros grandes artistas. Y otra parte de la producción se hizo con Benjamín Díaz aquí en la Ciudad de México, que es un productor también súper bueno de Patti Cantú, Rayleigh, de muchos artistas también mexicanos que están ahorita muy vigentes. Ahora, un segundo más y este EP ya está ya en las plataformas digitales. Así es, los 2 sencillos, Chica Fiel y Un Segundo Más, están en todas las plataformas digitales. El video de Un Segundo Más también está en YouTube. Lo estrenamos hace poco y ha tenido un recibimiento padrísimo con la gente, rapidísimo, ha tenido muchísimos views, así que también estoy súper agradecido con eso, porque la gente me ha apoyado muchísimo, mis fans siempre están ahí para mí, en mis redes sociales, que pueden encontrarme en Facebook como JP Carrasco, en Twitter, Instagram y Snapchat como JP Carrasco OF, y ahí siempre estoy poniendo cosas para que estén muy atentos y ahí siempre puedan estar más en contacto conmigo y yo con ustedes. Y la verdad es que con las fans está padrísimo, siempre están ahí. A finales de este mes, la gran fiesta de Monitor Latino. Cuéntanos. También, pues, es una de las presentaciones en las que vamos a estar yendo. Este mes tengo 2 presentaciones en Torreón, este 12 y este 28 de octubre. Y el 30 es el Festival de Monitor Latino, que también me invitaron a cantar, va a estar padrísimo. Y estoy también súper agradecido por que me den este espacio donde va a haber grandes cantantes como lo es Maluma, J Balvin, entre muchos otros. Y pues que me den un espacio a mí también es padrísimo. Ahorita que estoy empezando realmente y cómo se me han estado abriendo las puertas, no me lo imaginaba. Pues muchísimas gracias, JP Carrasco. Un segundo más, ya está en las plataformas digitales para que la gente lo descargue. 27 el disco completo. Muchas gracias, JP. No, gracias a ti. Un placer.